Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron unos a otros: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres, dice. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy ponemos todo de nuestra parte para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos ponerlo en práctica, como cada vez, Señor, que abrimos el pan que sale de tu boca, Señor, para comerlo. Es lo que más necesitamos y lo que más anhelamos, Señor. Todo pensamiento en nuestra mente es llevado cautivo a tu obediencia, Señor. Hoy recibimos tu palabra sin que nada obstruya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando la Biblia se refiere a los hijos de los hombres, se refiere a una humanidad que se independizó del Creador, es decir, en sinónimo de autosuficiencia y de orgullo, dijeron: hagamos una torre, queriendo llegar al cielo, como diciendo: no necesitamos a Dios. Así que hicieron sus propios planes, y por eso es que la Biblia los nombra los hijos de los hombres, una humanidad corrompida, una humanidad que se independizó del Creador. Y en este tiempo Dios se muestra a un hombre llamado Abraham. Y aunque Abraham creció en una de estas ciudades politeístas, porque estos hijos de los hombres edificaron ciudades, pero también hicieron dioses a los cuales adoraron, aunque Abraham creció en este ambiente, él se cuestionaba acerca de estos dioses hechos por hombre, porque él presentía que había un creador de todas las cosas. Así que en su misericordia Dios se muestra a Abraham y le dice que deje su tierra, que deje su parentela, que vaya al lugar donde le va a indicar. Y todos sabemos esta historia. Abraham termina obedeciendo a Dios. Entonces Dios hace pacto con Abraham, Dios bendice a Abraham. Pero en Génesis 22:18 vemos que también Dios va a brindar una oportunidad al mundo. Dios va a brindar una oportunidad a los hijos de los hombres de que regresen a su Creador, que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de haberse independizado del Creador y que regresen a Él. Así que Génesis 22:18 dice lo siguiente: en tu simiente, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, no nada más Dios hace pacto con Abraham, sino que a través de Abraham es que Dios entonces va a brindar una oportunidad al mundo, ¿no? Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y si vamos al original de simiente, curiosamente dice esperma. Esto quiere decir que la descendencia de Abraham se va a multiplicar de tal manera que va a ir al mundo, y de esta manera entonces el mundo va a ser bendecida, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esta promesa que Dios le hace a Abraham, de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay un plan divino que se va cumpliendo de personaje en personaje. Comienza por Abraham, de Abraham se pasa a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. De Isaac se pasa a Jacob, de Jacob se pasa a José,
Y todos sabemos esta historia en la que José fue vendido por sus hermanos y fue a parar a Egipto. Pero Dios está detrás de todas las cosas. ¿Acaso algo se le sale de control a Dios? Absolutamente nada. Y todo lo que sucede es por algo. Así que Dios estaba con José. Y aunque llegó como esclavo, Dios usaría a José para interpretar los sueños del faraón. Ya todos lo sabemos. Vendría una hambruna tremenda a la tierra. Entonces, Egipto, a través de José, es que se prepara para tener alimento y en ese tiempo de hambruna. Para ese tiempo, entonces, José ya se habría convertido en el segundo del faraón. Y en ese tiempo de hambruna, entonces, su familia tocaría la puerta para pedir alimento. ¿Y quién entonces les dejaría entrar? Pues José, siendo el segundo del faraón. Dice la Biblia que entraron como 70 personas aproximadamente, se concentran en la ciudad de Goshen, dentro de Egipto, y esta familia de José, los hijos de Jacob, descendencia de Abraham, se multiplicaron de manera increíble. Comienzan a ser usados como esclavos por el faraón, y los hebreos claman al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios les escucha. El que continúa con el plan divino después de José fue Moisés. Y dice la Biblia que cuando salieron de Egipto en el Éxodo por mano de Moisés, ya no salieron 70 personas como las que entraron, familia de José. Ahora salieron, mire, 600,000 hombres, y esto es sin contar mujeres, niños y ancianos. Imagínense, los historiadores dicen que probablemente de la salida de Egipto salieron más de 5 millones de personas. Además hubo extranjeros que se les añadieron al ver la mano poderosa del único Dios verdadero venciendo al faraón y a los dioses del faraón, ¿sí? Así que 50 días después nace la constitución de una nación que iba a vivir diferente a todas las demás, y esa nación se llamaría Israel, un pueblo gobernado por Dios en medio de los hijos de los hombres, en medio de un mundo politeísta. ¿Se acuerda de la torre de Babel? Pues Israel iba a ser el único pueblo que iba a vivir, gobernado por Dios. Entonces, saliendo de Egipto, 50 días después es que Dios les habla y les dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es que uno. Como diciendo, yo no soy parte del politeísmo, yo soy el único Dios verdadero. Yo te saqué de Egipto. Y como que lo quería reeducar, ¿no? Primero. Así que le da una instrucción. Dios es un padre bueno. Así que le va a dar una instrucción a este pueblo para que viva mejor. Lo va a reeducar. Le dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Ahora, no nada más les da la instrucción, todavía le dice que va a tener que enseñar esta instrucción a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no nada más era que este pueblo viviera gobernado por Él, sino que este pueblo también fuera de luz al mundo, y que el mundo entonces se arrepintiera de haberse independizado del Creador. Todavía en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer, pero si usted lo busca en su Biblia, el título de Deuteronomio 28 dice: bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. ¿Qué sucede aquí? Dios les envió o les dejó escrito una advertencia, ¿no? O sea, les da la instrucción, pero les dice en Deuteronomio 28: si ustedes obedecen, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Sí? Y ahí vienen las consecuencias de la obediencia a Dios, y son hermosas. Pero también vienen las maldiciones por desobedecer, y son fatales, parecidas a las que el Estado de Israel sufrió hace 2 años atrás, ¿sí? Con la invasión del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, hace 2 años atrás. Si usted se da cuenta, lo que hicieron con las familias fue fatal. Cosas así vienen en las maldiciones por desobedecer. Así que ya estaban advertidos. El que continúa con el plan divino después de Moisés fue Josué, y Josué los introduce a la tierra, les reparte terreno. Viene la época de los jueces, y aunque Dios les había dejado la instrucción y una advertencia, dice la Biblia que cada quien estaba haciendo ¿qué? Lo que bien les parecía. ¿Qué le dice eso? No estaban obedeciendo la instrucción.
Entonces ya había consecuencias de esto porque había pueblos que querían conquistarles. Dios siempre levantaba a personas en el tiempo de los jueces para defender a su pueblo de mano de sus enemigos. Pero Israel comienza a alejarse más de Dios. Al no obedecer la instrucción, comenzaron a pedir reyes. No necesitaban rey porque Dios era su rey. Sin embargo, ellos comenzaron a pedir reyes terrenales y Dios ya sabía que su pueblo pediría reyes terrenales. Así que ya se había anticipado para establecer reglas para los reyes de Israel. Ellos tenían que leer estas reglas todo el tiempo para no seguirse separando de Dios. En la etapa de la monarquía, Dios le permite a Israel tener 4 reyes, pero mire, en el reinado de Salomón algo sucede que estas reglas de plano fueron alteradas. Entonces Dios le manda un mensaje a Salomón diciéndole que le va a dividir el reino. Y en el 930 antes de Cristo, y esto viene en el libro de los Reyes, y no crea que voy a durar mucho con esto porque voy a llegar a un punto, pero esta familia que para ese tiempo ya se había convertido en una nación gobernada por Dios, esta familia se divide y a partir de ese momento se convierte en 2 naciones. La historia bíblica nos cuenta que Judá y Benjamín se quedan en el sur y se llamarían la nación de Judá, y las otras 10 se llamarían la nación de Israel, que estarían en el norte. Mire lo que sucedió. Esta nación de Israel, que tenía estas 10 tribus, comenzaron a alejarse cada vez más del Dios de Israel. Además, muchos de ellos, muchos de estos reyes, se casaron con mujeres extranjeras y esto provocó que el politeísmo y la cultura de los hijos de los hombres se introdujera a la parte norte de Israel. Pero como Dios ya había hecho pacto con este pueblo, entonces les va a enviar una advertencia. Es por eso que manda 4 profetas y el mensaje central de los profetas era muy sencillo. Israel, regresa a lo que está escrito, retorna. No te alejes del pacto de tu Dios, porque si te sigues alejando, vas a sufrir las consecuencias, como diciendo, ahí te encargo que leas de nuevo Deuteronomio 28, ¿no? Las maldiciones por desobedecer. ¿Sabe? No entendieron. Entonces viene el imperio asirio y conquista a estas 10 del norte, y no nada más las conquista, sino que las exilia. Y a partir de ese momento entonces comienzan a regarse por todo lugar. Pasan más de 100 años y Dios también manda un mensaje a las 2 que estaban en el sur, llamadas la nación de Judá, y les dice, nación de Judá, ustedes están peor que sus hermanos del norte, pues habiéndose quedado con la instrucción, porque los otros la olvidaron, dice, habiéndose quedado con la instrucción, no están haciendo lo que dice la instrucción, sino que se están guiando por mandamientos de hombres y tradiciones. El Señor les dice que retornen cuanto antes a lo que está escrito y que lo hagan de todo corazón. Si no lo hacen, también serán conquistados. No obedecieron, siguieron por su mismo camino. Entonces viene Babilonia y les conquista, y no nada más les conquista, sino que se las lleva al exilio. A partir de ese momento, entonces, esta familia con la que Dios hizo pacto pecó y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y Dios va a tener que enviar un rescate. Entonces, vamos a Juan capítulo 11, versículo 45, y vamos a ver lo que dice este pasaje. Porque este pueblo quedó en el exilio, pero mire qué interesante lo que nos cuenta la historia bíblica. Juan capítulo 11, versículo 45. Lo que vamos a leer ahorita fue mucho tiempo después. Y quiero decirle, las 2 tribus que se llevó Babilonia, llamada la nación de Judá, regresaron después de 70 años a su tierra, y estando en su tierra, les nace el Mesías enviado por el Padre para rescatarlos. Entonces Jesucristo ya estaba haciendo milagros y prodigios entre ellos. Entonces, lo que vamos a leer es en ese tiempo.
Juan capítulo 11, versículo 45. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó. Leamos en voz alta qué profetizó: que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino ¿para qué? Para congregar ¿en qué? En uno a los hijos de Dios que estaban ¿cómo? Dispersos. Mire qué interesante está esto. El sacerdote Caifás, en resumen, profetiza diciendo que es necesario que Jesús, el Mesías enviado por el Padre, el Hijo de Dios, muera por estas dos que ya regresaron después de 70 años, llamada la nación de Judá, pero no nada más debe morir por ella, sino que también debe morir para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban ¿cómo? Dispersos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque aunque Judá regresó después de 70 años, es decir, estas dos tribus que estaban en el sur, las otras 10 todavía no habían regresado. ¿Qué pasó con ellas? Perdieron su identidad israelita. Se asimilaron entre los hijos de los hombres, adoptando la cultura y los dioses de los hijos de los hombres. Y la nueva descendencia que estaban teniendo entonces ya era una descendencia mezclada entre ellos. Y aunque vemos esto como una tragedia, no lo es. Le voy a decir por qué. Porque Dios ya le había dicho a Abraham: Abraham, en tu simiente, sí, es decir, tu descendencia, dice, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Vea esto, oiga, porque la historia bíblica, si usted la va siguiendo, nos va contando esto. Entonces, vea esto como una semilla, diga conmigo, semilla. Dios extiende su gracia a las naciones y permite que este pueblo sea sembrado en las naciones. Esta es una siembra de amor y misericordia. Y esta siembra en su momento va a dar ¿qué? Fruto. Vamos a ver cómo va a dar fruto, mis hermanos. Mire, Judá, perdón. Y es que la historia es tan hermosa. Mire, Judá estando ya en casa, o sea, Benjamín y Judá, que se llamaba la nación de Judá, decían: no, mis hermanos ya están perdidos, ya perdieron su identidad, se olvidaron del Dios de Israel, ya están haciendo lo que hacen los hijos de los hombres, ya no van a volver. Pero Jesús no los da por perdidos. Mire lo que dice Juan 10:16. Si usted lo busca también en su Biblia, va a estar en letras rojas. Esto es palabra de nuestro Salvador. Él lo dijo. Lo puede leer conmigo también acá en la pantalla. Juan 10:16. Juan 10:16 dice lo siguiente: también tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque humanamente hablando creció como judío, creció en Judá, en la nación de Judá. Estando entre judíos, entonces es que dice esto: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Porque ¿cuántas había en ese redil? 2, Benjamín y Judá. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. A estas, ¿qué dice? Debo traer. ¿Y cómo las va a traer? Oirán mi voz, dice. Habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Entonces Él está diciendo que Él va a pastorear a este rebaño que escuche su voz. ¿Sí? ¿A quién se refiere? ¿Por qué está diciendo que tiene otras ovejas que no pertenecen a este redil? Mire lo que dice Mateo 15:24. Mateo 15:24. Ahí Jesús nos dice, y no se preocupe, yo sé que están algunos mirando el reloj, pero lo voy a terminar rapidísimo. No se preocupe, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a
a verlo rapidísimo, no se preocupe. Dice, Mateo 15:24, vamos a ver por qué Jesús dice que tiene otro pueblo que no pertenece a ese redil. ¿Qué dice Jesús? Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se está refiriendo? ¿A las 10 que no regresaron? Sí, no regresaron. Porque dice que viene a ellas, pues porque 2 ya estaban en casa. ¿Hacen falta cuántas? 10. Pero estas 10 ya se están regando como polen entre los hijos de los hombres, se están asimilando. Si Jesús dijo entonces que oirán su voz y Él va a pastorearlas, mire lo que dice Oseas 11:4. Oseas 11:4 habla de este pueblo que se encuentra todavía en el exilio. ¿Cómo va a traerlas? Con cuerdas humanas. ¿Será que va a usar a personas? Sí. Con cuerdas humanas los atraje, dice. Con cuerdas de amor. ¿El evangelio está lleno de amor y misericordia? Sí. Va a usar a personas, va a usar un evangelio lleno de amor y misericordia. Y como estaban muertos en sus delitos y pecados por haber abandonado el pacto de su Dios, es que dice esto: fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. ¿Por qué? Porque ellos solos no podían salvarse. Solo por gracia y misericordia de parte de Dios. Entonces fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos ¿qué? La comida. Por eso es que la Biblia también dice en otro pasaje que cerca está la palabra, ¿no es cierto? Qué tremendo, qué amoroso y misericordioso es Dios, ¿sí? Ahora imagínese Jesús diciéndole a los discípulos, echen las redes. Lo de echen las redes no nada más era para el momento, era algo profético, porque Dios haría a estas personas pescadores ¿de qué? De hombres, pescadores de almas en las naciones. ¿Sí? No, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, levanten discípulos de las naciones. ¿Con qué intención? Tráiganse lo que se había perdido, lo que se ha perdido. ¿Sí? No nada más los discípulos se apasionan por esta misión, sino que el día que Dios le cambia la vida a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo, en un embajador del evangelio en las naciones, Dios le permite al apóstol Pablo descubrir un misterio entre los hijos de los hombres. ¿Cuál era ese misterio? Que había gente receptiva al mensaje de Jesucristo en todas aquellas comunidades donde ahora está ubicado Turquía o Grecia o Roma o quizás España y otros lugares. En Gálatas 3:29 el apóstol Pablo le da un mensaje contundente a aquellos que estaban recibiendo a Cristo entre los hijos de los hombres, entre un pueblo gentil. Mire qué mensaje tan impactante después de saber esto. El apóstol Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, es decir, si eres de Cristo, si has abandonado el politeísmo, si has abandonado los dioses de los hijos de los hombres, si has abandonado la cultura de los hijos de los hombres, si has abandonado tu vieja manera de vivir, si ahora estás en Cristo, si estás en sus mandamientos, si tú crees en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en el único Dios verdadero, si tú eres de Cristo, que le dice ciertamente que linaje de Abraham sois. Quizás al apóstol Pablo le intrigaba, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Por qué? Porque el ambiente de los hijos de los hombres era adorar a estos miles de dioses. Pero ¿por qué había gente receptiva a Jesucristo? ¿Acaso estaban esperando a un Mesías viniendo de Judá? No. Sin embargo, había mucha gente que estaba viniendo al único Dios verdadero y estaban abandonando a sus dioses. Además, le dice que son herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Que a través del Mesías, con el mensaje del evangelio, les haría a estos volver a su verdadera identidad.
Por eso es que la parábola del hijo pródigo, pues cuenta esa historia, ¿no? ¿Salió de casa? Sí. ¿Despilfarró lo que tenía? Sí. ¿Qué fue lo que despilfarró? La herencia. La olvidó. Olvidó su identidad. Olvidó al Dios de Israel. Pero Jesús los haría regresar a su verdadera identidad. Mire lo que dice Jeremías 16, 14 y 15. No crea que voy a durar mucho, ya casi terminamos. Jeremías 16, 14 y 15, mis hermanos. Aquí habla de dos éxodos. Uno ya pasó, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Pero hay un segundo éxodo que ha estado sucediendo, mis hermanos. Ya no es la salida de Egipto. Ahora es la salida del pueblo de Dios, de las naciones, hacia su verdadera identidad. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús envió a cuerdas humanas a predicar el evangelio. Mire qué tremendo. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí ya pasó el primer éxodo, ahí viene el segundo. Sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Ah, caray, ¿cuándo los arrojó? Pues cuando Asiria se los llevó. Nunca regresaron, se asimilaron entre las naciones y esa semilla comenzó a regarse por todo lugar. Ahora se va a decir entonces, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Los volveré a su tierra, dice, como diciendo, los volveré a su verdadera identidad, ¿sí? La cual di a sus padres, o sea, a la fe de los patriarcas, ¿no? Porque ¿acaso la fe que nosotros tenemos es diferente a la fe de los patriarcas? No, es la misma. Mire lo que dice, por ejemplo, Jeremías 31:10. Este es el mensaje de Dios a las naciones. Jeremías 31:10, y si gusta podemos leerlo juntos. ¿Qué dice? Oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá. Mire qué tremendo. ¿Cuándo lo esparció? Lo digo de nuevo, en el 722 antes de Cristo, cuando Asiria se los llevó por desobedientes. Porque abandonaron el pacto de su Dios. Jamás regresaron. Y aquí está diciendo, oíd palabra de Dios, oh naciones. ¿Dónde estamos? En las naciones. Hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá. Mis hermanos, aquí vemos el trabajo del buen pastor a lo largo de las generaciones. ¿Qué ha hecho? Reunir a su pueblo. Reunir a su pueblo. Qué tremendo, porque nosotros pertenecemos a diferentes familias, inclusive a diferentes naciones, pero hay algo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Dígalo. Jesús. ¿Se acuerda lo que profetizó el sacerdote Caifás? ¿Qué profetizó el sacerdote Caifás? Que era necesario que Jesús también muriera para reunir en uno ¿a quiénes? A los hijos de Dios que estaban como dispersos. Qué tremendo, porque en este momento estamos reunidos en uno. Pero no nada más es en este momento nosotros, sino que en este mismo momento a nivel global hay mucha gente que está reunida en Jesús. Pero todos los días también la gente se reúne en diferentes lugares. Ahora, ¿qué decir de las generaciones pasadas? Imagínense cuántas generaciones han pasado desde que Jesús envió a gente a predicar el evangelio. Él ha estado reuniendo en uno a los que estaban dispersos y que no habían regresado. ¿Sí? Amós 9:9 nos habla de un mandato de parte de Dios. ¿Por qué es que estamos aquí reunidos? Amós 9:9 nos da la respuesta. Amós 9:9 dice lo siguiente: porque he aquí, yo mandaré. ¿Quién manda? El único Dios verdadero.
¿Y qué va a mandar? Haré que la casa de Israel, dice, sea zarandeada entre todas las naciones. No dice zarandearé a las naciones, dice zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones. Esto quiere decir que esa semilla todavía sigue asimilada. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Nunca te has preguntado por qué te aferraste al Dios de Israel? ¿A quién adorabas antes? Algunos le prendían velita al Malverde, al santo patrono, o depende de dónde crecieron, es lo mismo. ¿A quién adorabas antes? ¿Por qué ahora estás adorando al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, al Dios de Israel? ¿Por qué estás creyendo en algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, muy lejos de aquí? ¿Por qué en esta generación tú crees en Jesucristo, el Mesías enviado por el Padre? ¿Nunca te has preguntado por qué te aferraste a esto? Quizás hay algo en ti que provocó que escucharas el silbido del buen pastor, como Jesús lo dijo en Juan 10:16. Oirán mi voz. Y a partir de ese momento yo las voy a pastorear. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es tu pastor? El pastor de las ovejas. Jesús dijo, así como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna. ¿Acaso nos suena ajeno a nosotros este mensaje? No. Pareciera como si estuviera hablando de nosotros, pero aquí está hablando de un pueblo que quedó en el exilio y que nunca regresó. ¿Será que esa semilla que fue sembrada a partir del 722 comenzó a dar fruto en aquellos que estaban aceptando a Cristo hasta hoy en día? O sea, ¿cree usted que si el apóstol Pablo estuviera vivo y estuviera enviando mensajes, ya no nada más estaría enviando, ya ni siquiera enviaría cartas, ¿no? Porque ya estaría actualizado, ¿verdad? Estaría echando las redes, ¿no? O estaría usando todos los recursos a su alcance. ¿Para qué? Para decirle al mundo, imagínate, ponle tu nombre ahí. Abel, ¿desde dónde estás escribiendo? Desde Ensenada, Baja California, que es donde yo nací. Pero ¿crees en Cristo, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? Sí. ¿Vives en sus mandamientos? Sí. ¿Abandonaste tu vieja? Sí. Ahora todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Wow. Hasta allá llegó el mensaje. Quiero decirte algo. Si tú eres de Cristo, ¿qué te diría? Ciertamente que ¿crees eso? ¿Tú crees que si el apóstol Pablo estuviera vivo el día de hoy, se hubiera quedado nada más en aquellas comunidades? No, te estaría enviando ese mensaje también. No es casualidad que tú estés en este camino. Pareciera como si estamos hablando de la misma familia. Cuando pensamos hoy en el pueblo judío, quizás alguien podría decir, sí, es el pueblo. Ese es lo que queda del pueblo. Pero aquí hay todo un misterio. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hoy representa a dos tribus. Si el pueblo judío hoy existe es porque Judá jamás perdió su identidad. Hizo cercos de protección para no perderla, porque al ver sus 10 hermanos que olvidaron al Dios de Israel y despilfarraron la herencia, no querían que pasara lo mismo con ellos. Si hoy existe el pueblo judío es porque Judá, ¿sí?, sus ancestros lucharon para conservar la herencia. Pero ellos representan ¿a cuántas tribus? A 2. La mayor parte de la familia se encuentra en el exilio, todavía no regresa. ¿Cómo la puedes identificar? Si nosotros somos llamados gentiles, ¿cómo la puedes identificar?
terminemos en Ezequiel 37. Miren lo que dice Ezequiel 37 y ahí hacemos una oración. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. El valle representa el mundo y los huesos secos representan a este pueblo que abandonó el pacto de su Dios. ¿Habrá esperanza para ellos? Vamos a ver. Mire lo que dice Ezequiel 37:1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba como lleno de huesos secos. Porque todo aquel que no tiene al único Dios verdadero está muerto en vida. ¿Sí? Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí, ¿cuántos eran? Muchísimos. Sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel, por supuesto, ya sabía el paradero de este pueblo. Señor, mira, abandonaron su herencia, te abandonaron a ti, se fueron a las naciones. Además, la descendencia que están teniendo ya adoran a otras cosas. No te conocen a ti. Humanamente hablando, yo te respondería, está difícil, pero mire cómo le responde el profeta Ezequiel a Dios. Tú lo sabes. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios le da un mandato a Ezequiel. El siguiente versículo dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd ¿qué? El evangelio. ¿Cómo identificas a la familia que está en el exilio? Los que son receptivos ¿a qué? Al evangelio. No es casualidad que tú estés en este camino. No es casualidad que tú hayas sido injertado a la familia de Dios. No es casualidad. ¿Cómo vivías antes? ¿Cómo vivía yo antes? Estábamos lejos, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a los pactos y a las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel. Pero fuimos alcanzados por gracia y misericordia. Esa semilla que fue sembrada desde aquel tiempo ha estado dando fruto a lo largo de las generaciones. ¿Dio fruto en ti? Sí, porque hoy estás aquí en su camino. ¿Dio fruto en ti? Entonces, huesos secos, oí del evangelio. Pero mire lo que va diciendo, ya vamos a terminar. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, porque ya no somos, o sea, todo aquel que le recibe ya no es del mundo, ya no es gentil, ¿sí? Ni advenedizo, ahora es pueblo de Dios, ¿no? Recibe su espíritu. De tal manera que esa persona, ese creyente ya no se comporta como el mundo, ahora se comporta como hijo de Dios, aún estando en el mundo, ¿sí? Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Sea que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire, trae a la vida este pueblo. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, oscuridad de piel. Pondré vosotros espíritu y viviréis. Y además ya no vas a adorar lo que antes adorabas. Sabréis que yo soy, ¿qué? Jehová. ¿A quién adorabas antes? Él quitó los baales de tu boca y de tu corazón y te reveló a quién debes adorar. ¿A quién adoras hoy? Al único Dios verdadero. Increíble, ¿no? Está hablando de este pueblo, pero pareciera como que está describiendo nuestra vida. Ahí está hablando de nuestro testimonio. Versículo siguiente dice, profeticé pues como me fue mandado, hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Versículo siguiente dice, y miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿no? Como si no hubiera identidad, ¿no? ¿Y a qué vino el Mesías, el Hijo de Dios? A darnos identidad. Hey, tú no eres del mundo, tú eres mío. Tú eres de mi Padre. Tú perteneces a esta familia. Eso es lo que hizo. Porque aunque Dios le estaba hablando al profeta Ezequiel, ahí se estamos asomando el Mesías desde el principio. El que iba a soplar sobre los huesos secos es Él.
El versículo siguiente dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven desde los cuatro vientos y dales identidad, y vivirán. ¿Sí? Profeticé pues como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Ya no es un pueblo pequeño, mire, un ejército grande en extremo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ahora, ¿sí?, ya no es un pueblo pequeño. Mire todos los que han recibido a Jesucristo desde que Jesús envió a cuerdas humanas a predicar el evangelio de amor. Es un ejército grande en extremo. Sorpresa, mire lo que dice 37:11. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? ¿Qué dice allí? La casa de Israel. O sea, todos los que aceptaron a Cristo, que dejaron su vida pasada, que ahora están viviendo en sus mandamientos, que creen en el Dios de Israel, que Jesús es su Salvador, dice ahí, son la casa de Israel. Todo aquel que recibe a Cristo es añadido a este grupo. Sí. Y ellos comienzan a contar su testimonio. Y justo es como si nosotros estuviéramos aquí enfrente contando el nuestro. Pero Ezequiel 37, versículo 15, en su Biblia probablemente va a decir la reunión de Judá e Israel. Judá tiene 2, Israel tiene 10, pero ahora ya no es un pueblo pequeño. Ya esta semilla está multiplicada. La gracia de Dios se extendió a las naciones. Es que nosotros entonces ya nos hizo partícipes de esto. Nos añadió a su pueblo, aún sin haberlo merecido. Entonces dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. ¿Cuántos tiene Judá? 2. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, y lo dice, sus compañeros. La gente añadida. Dice el versículo siguiente, léalo conmigo, dice, júntalos luego el uno con el otro. Y aquí una vez más está asomando el Mesías, porque Ezequiel tenía estos 2 palos y no le decía a la gente qué se pretendía con ellos, pero Dios le dice, júntalos. Y si Ezequiel los junta, ¿qué se forma, mis hermanos? Una cruz. Júntalos en uno con el otro para que sean uno solo. Serán uno solo en tu mano. Y aquí se está asomando el Mesías, Jesucristo, quien iba a morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Versículo siguiente, y los palos que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, ¿desde dónde? ¿Te tomó a ti? A las cuales fueron, dice, los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra. Lo sigo pensando, a su verdadera identidad. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey, ¿quién es ese rey? Jesucristo el Mesías. Será a todos ellos por rey. Nunca más serán 2 naciones, mire, porque esta familia fue dividida tiempo atrás. Nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré. Me serán por pueblo y yo a ellos por Dios, dice. Jeremías 31:31 y oramos. Jeremías 31:31 dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ahora vivimos en el nuevo pacto. ¿Con quién es ese nuevo pacto? ¿Qué dice ahí? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel representa a todo aquel que ha recibido a Cristo a lo largo de las generaciones en las naciones. Ahora,
La casa de Judá representa a aquellos que todavía viven en cautiverio y no aceptan que Jesús es el Mesías enviado. Y tenemos que pedir que Dios abra sus ojos. ¿Sabe usted que tienen una ceguera parcial? Porque Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque para un judío la llegada del Mesías esperado implicaba que el reino de Dios tenía que ser establecido en el momento. Pero Jesús no tenía eso planeado. Tenía planeado ir por lo que se había perdido, así que fue por ti y por mí. Por eso es que hoy en día todavía ellos tienen esa ceguera parcial. Pero ahora que nosotros tenemos a Jesús, quien es la puerta para todos, debemos orar por misericordia para que el pueblo que está allá sea quitada su venda y reciban al Mesías, ¿sí?, enviado por el Padre, a Jesucristo. Vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde está y piense por un momento: Dios, qué grande eres, qué misericordioso y hermoso eres, amoroso, Señor, asombroso. Gracias por sembrar esta semilla que por misericordia Dios dio fruto en mi vida. Gracias por permitirme escuchar tu voz y por traerme a casa. Igual me hubiera pasado de noche el Evangelio, Señor, pero no fue así. Gracias por haberme alcanzado, Señor, por usar a alguien para predicarme el Evangelio. Gracias, porque cuando más lo necesitaba, cuando caía a fondo y que sentía que no había esperanza, Señor, me diste un evangelio de amor y misericordia. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Ahora dígale: úsame a mí ahora como una cuerda humana para alcanzar a otros. Úsame, Señor. Úsame como una cuerda humana para dar un evangelio de amor y misericordia. Usa mi vida, Señor, para alcanzar a otros. Porque el mundo está necesitado de ti. Usa, Señor, a tu pueblo para que dé misericordia, Señor. La misericordia que recibe. Y te pedimos con todo nuestro corazón: abre los ojos de aquel pueblo tuyo, Señor, que está en cautiverio. Sácalos, Señor, de sus tradiciones, de sus mandamientos hechos por hombres, y vuélvelos a ti en tu palabra. Abre sus ojos, Señor, y que ellos acepten que tú, Jesucristo, eres el Mesías enviado por el Padre para rescatarlos. Y ven pronto por tu iglesia. Ven pronto, Señor, te esperamos. Y restauranos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos salvación y vida eterna, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré.
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su amor, el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Le seguiré, Jesús. Levanta tus manos y dile: por su amor viviré, por su amor yo viviré, de su amor cantaré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón: amarte, seguirte, servirte, cueste lo que cueste, Señor.